Hola, mi nombre es Juan Daniel Gutiérrez Caldera de la Licenciatura en Comercio Internacional. Hace unos días, dos empresas entraron en discusión al realizar una operación de compraventa internacional, porque la mercancía que se estaba transportando fue detenida en una aduana y se estaban echando la culpa de quién era el responsable. La empresa compradora decía que el responsable era el vendedor, porque la aduana que había detenido la mercancía era en el país de origen de la mercancía, pero el vendedor decía que esto no era correcto, que la culpa era de su comprador. ¿Por qué? Porque él decía que cuando su mercancía salía del almacén, el responsable ya era su cliente. Entonces, tenían un conflicto sobre quién se iba a ser responsable de estos trámites en la aduana. Para esto se han creado los Incoterms, los cuales son términos que indican las obligaciones de cada una de las partes. Las Incoterms fueron creadas por la Cámara de Comercio Internacional en el año de 1936. Estos términos se han ido actualizando en el paso de los años. Su última actualización fue en el año pasado, en el 2020. A continuación vamos a ver más a detalle qué son los Incoterms. Los Incoterms son 11 términos de 3 letras, los cuales definen las obligaciones de cada una de las partes, del comprador y del vendedor. Estas obligaciones indican quién es el responsable de los riesgos, costes y trámites aduaneros. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos 11 términos. Vamos. El primer término Incoterm que vamos a ver es el EXW, Ex-Word, el cual quiere decir que la mercancía es entregada en fábrica. Con este Incoterm, el vendedor entrega la mercancía dentro de sus instalaciones, como por ejemplo en su almacén o en su fábrica. Los riesgos y costos se transfieren cuando el comprador llega a recoger la mercancía en las instalaciones del vendedor. Las obligaciones que tiene el vendedor son las siguientes: entregar la mercancía en tiempo y forma acordado, asumir los riesgos y costos dentro de sus instalaciones, suministrar la factura comercial, proporcionar ayuda e información necesaria para la obtención de documentos y contratación de servicios. Estas serían las obligaciones del vendedor. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que le tocan al comprador o importador? Recoger la mercancía en el local del exportador, contratar transporte y seguro de la mercancía hasta el destino, efectuar el despacho de exportación e importación. Nuestra segunda Incoterm es la FCA, Free Carrier, o franco porteador. En esta Incoterm, el comprador contrata a un tercero, quien será la persona encargada de recoger la mercancía en un lugar acordado dentro del país de origen. Las obligaciones del vendedor terminan cuando esta persona recoge la mercancía. Las obligaciones del vendedor es entregar la mercancía en el tiempo y forma acordado, asumir las responsabilidades de los trámites de exportación, asumir los riesgos y costos que se generen hasta antes de entregar la mercancía en el lugar convenido, entregar la factura comercial y proporcionar ayuda e información para los trámites que sean necesarios. En este Incoterm, el vendedor contrata el seguro y el transporte para la mercancía hasta el punto acordado donde se va a entregar. Es importante recalcar que en caso de que sea necesario utilizar el seguro, quien debe de reclamarlo es el comprador. Las obligaciones que tiene el vendedor en este Incoterm son entregar en tiempo y forma la mercancía,
pagar los servicios de transporte y seguro hasta el lugar acordado, otorgar los documentos que sean necesarios para la exportación. Las obligaciones del comprador son asumir los costos y riesgos en el momento de recibir la mercancía, tramitar los documentos aduaneros necesarios para la importación y proporcionar información que sea necesaria a su contraparte. Incoterm DAP, entregada en el lugar. En este Incoterm, el comprador asigna un lugar de recibo dentro del país de destino. Las obligaciones del vendedor terminan cuando la mercancía es entregada en este lugar. Las obligaciones que tiene el vendedor son entregar la mercancía en tiempo y forma, realizar los trámites de la exportación, asumir los riesgos y costos hasta el lugar de destino, contratar el transporte necesario hasta el lugar de destino, suministrar la factura comercial, entregar los documentos necesarios para que el comprador pueda continuar con el procedimiento de recibo. Las obligaciones que tiene el comprador son, en caso de tener el derecho, asignar el momento y punto de recepción de la mercancía, proporcionar ayuda e información que sea necesaria para el transporte de esta, asumir los riesgos y costos en el lugar de destino al momento de recibir la mercancía. Incoterm DPU, entregada en el lugar de descarga. Aquí las obligaciones y costes se transfieren cuando el vendedor descarga la mercancía en el país de destino y en el lugar acordado por el comprador. Las obligaciones del vendedor son entregar la mercancía en tiempo y forma, resolver los trámites de la exportación, asumir los riesgos y costos hasta el lugar de descarga, contratar el transporte necesario hasta el lugar de descarga, suministrar la factura comercial y los documentos necesarios para que el comprador pueda proceder con el recibo de su mercancía. Las obligaciones del comprador son, en caso de tener derecho, determinar el momento y el punto en que se hará la recepción, proporcionar los documentos necesarios para la contratación de los servicios, asumir los riesgos y costos después de haber recibido la mercancía y realizar los trámites de la importación. Incoterm DDP, entregada, derechos pagados. En este Incoterm, el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en un lugar en el cual se haya acordado su entrega. Puede ser la fábrica del comprador, un almacén o cualquier otro lugar. Además, este debe cubrir todos los gastos asociados, incluyendo los gastos de descarga de las mercancías y los procedimientos de los costes aduaneros que estos puedan aplicar. Es decir, que aquí el vendedor es responsable de casi toda la operación. Las obligaciones del vendedor son entregar en tiempo y forma la mercancía, resolver los trámites de exportación e importación, asumir los riesgos y costos que se generen hasta el lugar de destino acordado, contratar el transporte necesario para la entrega de la mercancía, proporcionar la factura comercial y también proporcionar los documentos necesarios para que el cliente pueda recibir su mercancía. Las obligaciones del comprador son asignar el momento y punto de recepción de la mercancía, proporcionar ayuda e información que le sea necesaria al vendedor para poder transportar la mercancía, asumir los riesgos y costos hasta el lugar de destino. Estas fueron las Incoterms que pueden utilizarse para cualquier tipo de transporte, ya sea solamente uno o todos combinados. A continuación veremos el transporte marítimo.
Veremos cuáles son los términos específicos para este. Incoterm Fast. En esta transacción, los riesgos y costes se transfieren cuando el vendedor deposita la mercancía al costado del buque, como puede ser en un muelle. Las obligaciones que tiene el vendedor en este Incoterm son entregar la mercancía en tiempo y forma, realizar los trámites de la exportación y asumir los riesgos y costos hasta el lugar del embarque, o sea, al costado del buque. Entregar la factura comercial y todos aquellos documentos que sean necesarios para que el comprador pueda seguir con el recibo de su mercancía. Aquí las obligaciones que tiene el comprador es proporcionarle al vendedor el nombre del buque y en dónde será el punto de carga. También asume los riesgos y costos cuando la mercancía se le es entregada al costado del buque. Esto quiere decir que otra obligación que tiene el comprador es contratar el transporte del muelle hacia su almacén o fábrica y realizar los trámites de la importación. Incoterm FOB, franco a bordo. En este Incoterm, el vendedor carga las mercancías en el barco escogido por el comprador. Entonces, las obligaciones de responsabilidades y costes se transfieren en el momento que la mercancía está arriba del barco. Si una mercancía se estropea en el momento de la operación de carga, esto es responsabilidad del vendedor. Este Incoterm se recomienda utilizarla para la mercancía que es a granel. Las responsabilidades que tiene el vendedor en este Incoterm son entregar la mercancía en tiempo y forma, realizar los trámites de la exportación, asumir los riesgos y costos hasta que la mercancía esté a bordo del buque, realizar la factura comercial. Y las obligaciones que tiene el comprador en este Incoterm son proporcionarle al vendedor cuál es el nombre del buque y cuál es el punto de entrega. Proporcionar la ayuda e información que le sea necesaria al vendedor. Asumir los riesgos y costos cuando la mercancía esté a bordo del buque. Y también será el responsable del transporte cuando la mercancía sea descargada del buque. Incoterm CFR, coste y flete. Este es otro término que, al igual al anterior visto, se recomienda solamente para la mercancía que sea a granel. Aquí los costos y riesgo terminan en lugares diferentes. En este tipo de transacción, los costos y riesgos terminan en lugares diferentes. El riesgo para el vendedor termina cuando la mercancía se encuentra a bordo del buque, pero sus costos terminan cuando el buque se encuentra en el lugar de destino, sin que la mercancía sea aún descargada. A partir de aquí, ya es responsabilidad de costos del comprador, pero, como lo mencionamos anteriormente, los riesgos del comprador comienzan cuando la mercancía está a bordo del buque, o sea, es decir, en el momento que se carga el buque con la mercancía. A continuación veremos las obligaciones que tiene el vendedor. Si se le asignó el derecho, este tiene la obligación de indicar el momento y el punto de entrega en el cual se recogerá la mercancía. Proporcionar toda información que le sea necesaria al vendedor. Asumir los costos cuando la mercancía se encuentra en el muelle y asumir los riesgos cuando la mercancía se encuentra a bordo del buque. Estos fueron los 11 Incoterms que existen en la actualidad. Ahora que tienes mayor conocimiento sobre ellos, ¿crees que puedas escoger el que sea más conveniente para tu tipo de operación de compraventa internacional? La verdad, yo pienso que los Incoterms fueron una muy buena creación, porque de esta manera se agiliza la comunicación entre ambas partes. Recordemos que no todos hablamos el mismo idioma, pero gracias a las Incoterms, todas las personas que realizan operaciones de compraventa internacional tienen solamente un idioma con el cual se pueden comunicar. Este es los Incoterms. Gracias por ver el video.